Por estos días en Uruguay comenzó a hablarse de la banca ética para conocer qué es, qué objetivos tiene, si se está armando una banca ética latinoamericana. Es que recibimos a Diego Pereira, director de Banca Ética Uruguay. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día. Bueno, para empezar definamos qué es la banca ética. Bueno, la banca ética es un fenómeno que ocurre sobre fines de los años 60, producto de la Revolución del Mayo francés en Europa, y tiene hoy expresiones fuertes en lo que es la banca Tríodos y FIAR en España, banca ética en Italia, y también está congregada en un conjunto de bancos en lo que es la Global Alliance for Banking in Values, que es un conjunto de bancas en valores con sede en Estados Unidos que congrega a más de 50 instituciones y con un 54 millones de clientes, 110 billones de activos. A pesar de la cantidad de años que hace que existe, en Uruguay recién está cobrando fuerza ese concepto. Sí. Cuando se habla de banca ética, ¿a qué nos referimos concretamente y cómo se diferencia de la banca tradicional? Es correcto. En realidad en Uruguay es un fenómeno que se expresa desde América Latina. Uruguay no es solo, digamos, está en el contexto de América Latina. Y bueno, no es que se diferencie, digamos, es una banca... Es un concepto más general, no es solo banco, si bien el objetivo es ser banco en todos los países. La definición no es por oposición, digamos, no es el oxímoron banca ética de alguna manera, no es para identificar quiénes no son éticos, sino más bien es una pregunta más hacia quién va a hacer uso de esa banca, quién sería cliente del futuro del banco ético, en la medida de que uno se interpela desde su uso ético. Nosotros a veces hablamos de que es difícil entender que un depositante del futuro banco ético, por ejemplo, no recicle en su casa, digamos. A priori uno siempre trataría de definir qué bancos no son éticos y entonces aparece un banco que es ético y en realidad esto interpela desde otro lugar, ¿no? Si bien existen bancos que podríamos decir claramente no son éticos, en el sentido de que parte del dinero lo pueden prestar a empresas que, por ejemplo, contaminan, en este caso tiene otro sentido, digamos, también que es ese de preguntarse y interpelarse sobre la ética de cada uno. ¿Se puede invertir en proyectos que no contaminen, que sean sustentables, que respeten algunos derechos o eso que se llama escala humana, ¿no? de la persona y que igual sea exitoso y que tenga buenos dividendos? Sí, ciertamente. Digo, un poco en parte cuando yo te escribo que es banca ética, la banca ética hoy es una realidad rentable, es una realidad sustentable en el sentido de empresa que funciona. Pero además la definición de banca ética es justamente eso, es decir, qué actividades se financian y qué actividades no se financian. Por ejemplo, no se financia evidentemente empresas que pueden financiar armamento o fabricación de armamento, pero tampoco que contaminan y tampoco incluso empresas que pueden tener problemas de gobernanza, en el sentido de que puede llegar a tener diferencias entre las escalas salariales demasiado grandes o no tienen a sus empleados en regímenes de protección social suficiente. Tensionando un poco más, podría llegar a ser que la banca ética no le prestaría a empresas que estuvieran notoriamente evadiendo el fisco. ¿Dónde se establecen o de qué manera se estipulan los parámetros para decir esto sí y esto no? Bueno, es imposible tener una línea de marcación, algo definitorio. En realidad, el ejercicio más grande, de alguna manera, el aporte que la banca ética trae, es ese, el de poder analizar, la capacidad de analizar el impacto. En principio, o sea, los análisis de riesgo típicamente que hacen los bancos básicamente la actividad que tienen es esa, digamos, de analizar proyectos, analizar empresas para canalizar el dinero de los ahorristas en las actividades rentables. Y de alguna manera ese es el principal valor que tiene la banca ética, porque en ese análisis lo que pone primero es el impacto. Entonces el primer análisis es de impacto. Es decir, esta empresa, este proyecto pide plata para generar un impacto positivo en términos medioambientales, de desarrollo social o de educación y cultura. Sí, ¿en qué medida? Tampoco es en un 100%, podría haber una transformación de alguna actividad de una empresa más grande. Por ejemplo, la transformación de un campo en producción orgánica, ¿no? Entonces, ¿le pediríamos que el 100% del campo pase a producción orgánica? Bueno, no, quizás una parte. Y ahí empezar a jugar, yo creo que ahí está el principal valor, de alguna manera, es poder identificar y asignar recursos a actividades que generan impacto positivo y además son rentables. ¿Y Uruguay está preparado para recibir innovaciones de estas características? Es decir, porque en el mundo funciona, pero digo, hay que ver también las sociedades cómo responden a eso. Sí. Es decir, la región supongo que tendrá un poco de rezago en la materia. Sí, obviamente. Pero es paradójico, digamos. La banca ética se define estas tres líneas, estos tres vectores grandes de inversión. Otra vez, medio ambiente, desarrollo social y educación y cultura.
Y es un proyecto que llega a América Latina. Si uno mira a América Latina de lejos, de alguna manera, ve un continente verde, como muy rico en naturaleza, pero también muy degradado en el uso. Entonces, ahí está claro que sí. Y también es el caso uruguayo, digamos. Nosotros no somos ajenos a esa realidad. De desarrollo social no hay mucho más para hablar. América Latina es de los continentes más desiguales del mundo, sobre todo por la desigualdad, no tanto por la pobreza, pero sí por la desigualdad. Las condiciones de pobreza en las ciudades, la forma en que se vive. Y la educación y cultura, que de alguna manera es como la vía, digamos, de generar desarrollo futuro. Entonces, mirando a América Latina y mirando a Uruguay, en realidad sí, hay millones de proyectos para financiar. Hoy estamos haciendo lo que se llama un estudio de prefactibilidad, que es una especie de demanda, estudio de demanda o de desarrollo del modelo, que implica justamente eso, analizar en estas 3 líneas, que además tienen subsectores adentro una enorme cantidad, cuáles son las actividades que se podrían financiar y también entrar en diálogo con esas personas, digamos, que están atrás de esas actividades, esas empresas, y ver de qué manera se podría financiar. Porque de alguna manera la banca ética también no es una banca típica en cómo se segmenta, digamos, individuos, empresas, pymes, digamos, y empresas grandes o corporativas, sino que lo que se hace es analizar por sector. Entonces hay departamentos de medio ambiente con análisis de riesgo, con expertos en medio ambiente, y entonces el abordaje al crédito sobre el medio ambiente parte de la base de crear valor en eso. O sea, que en realidad es una innovación, como decís, es una innovación que no es tampoco física atómica. En realidad es hacer las cosas poniendo al ser humano, al hombre, en el centro, digamos, y no necesariamente prestar exclusivamente por su repago, porque si no generamos, ¿no? Es como una banca de élite, un banco de élite. Después tenemos una microbanca o financieras para digamos, la gente de menores ingresos, y ahí en el medio hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que estar. Si no se presta por la capacidad de repago, se hace inviable la Absolutamente. del banco. No, entonces, la capacidad de repago es fundamental. O sea, el impacto primero es el gran paraguas de análisis y después el repago. Pero en el repago también es ver cómo poder hacer para que se repague, ¿no? Porque a veces muchas empresas necesitan más plazo, necesitan adaptar los repagos a sus flujos de ingresos futuros. Entonces ahí de alguna manera la banca genera ese valor. Es decir, nosotros podemos prestar a empresas que generan un impacto positivo, pero a su vez prestar para que esas empresas tengan calidad en sentido financiero. Hay muchas empresas en Uruguay que tienen problemas financieros porque los bancos les prestan a 90 días proyectos que deberían ser financiados a 5. Entonces, ese tipo se llama estrangulamiento financiero, genera tensión en las empresas y muchas veces problemas. Lo que se llama, hay como una formación de economista, la teoría del cambio no es que el banco genere impacto en la sociedad, es que genere impacto en las empresas que cambian el mundo. Entonces, esto es generar condiciones adecuadas de financiamiento de empresas para que esas empresas cambien, impacten al mundo. Podríamos hablar horas y ponerte ejemplos, pero nada, digo, se puede financiar, por ejemplo, un festival de música. En Uruguay está lleno en el interior, ¿no? Hay festivales que llevan miles de personas y de repente esos no tienen entrada al banco, digamos, porque no son empresas, porque no tienen 3 balances positivos, etcétera. Pero sin embargo, existe una capacidad de repago enorme y el impacto cultural es formidable. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos interactuar, ¿no? Y ahí tenés un ejemplo, pero hay otros, digamos, ¿no? Ahora, digo, debe haber, digo, y tomando en cuenta el hecho de la construcción de un banco latinoamericano, también algunos elementos que son diferentes en cada país. Por ejemplo, en nuestro país el tema de la producción de marihuana se ha estatizado. Y teóricamente con una intención del gobierno de arrebatarle mercado al narcotráfico. Inclusive hace pocas semanas atrás oíamos información sobre las primeras exportaciones de cannabis medicinal desde Uruguay. ¿Puede ingresar dentro de lo que es el interés por lo que supuestamente pasa a ser un gran negocio, por la demanda que hay, por lo que se generó a nivel internacional el tema del cannabis en el Uruguay? ¿O hay parámetros internacionales que eso no lo permitirían, que fuera estudiado como un posible negocio a invertir? La pregunta está buenísima, pero bueno, me llevas a un lugar que en realidad es como complicado. Pero, porque en realidad también es interesante, porque la banca ética va a tener esos debates. Me salgo por la tangente. Nuestros compañeros en Chile han tenido este mismo debate en torno al vino, ¿no? Que es, digamos... Claro. Es industria nacional dentro de Chile, pero es una droga social. Claro. Entonces han entendido que determinadas empresas sí, en la medida que lo hagan de una manera en condiciones más ecológicas que otros, los vinos orgánicos sí, otros no. Entonces, en realidad no hay una distinción, no hay una línea, no hay un parámetro internacional sobre si financiar o no financiar
una droga o una droga como el alcohol, de alguna manera. Pero sí el debate está y podría haber un ámbito en donde se pueda prestar, como podría perfectamente decir, bueno, no, porque eso genera una adicción y en realidad el criterio podría ser que no es socialmente, no tiene un impacto positivo en las personas. Pero en realidad, en todo caso, y este es el caso chileno también, que están más avanzados en el proyecto, ellos generan comités de evaluación de impacto, y eso también está bueno. Claro. Porque los bancos, en general la banca está acostumbrada a hacer comités de análisis de riesgo. Paga o no paga, tiene garantía o no tiene garantía. Ahora, debatir sobre el impacto nos pone en discusión este tipo de cosas, pero la banca ética puede perfectamente decir, bueno, no vamos a financiar, no todo lo que venga se financia de un lado o de otro. Tampoco se puede financiar algo que claramente no tenga repago, porque en definitiva, y esto Joan Melé insiste mucho, es decir, de alguna manera los bancos lo que hacen es usar la plata de sus depositantes, ¿no? El dinero de los bancos es nuestro dinero. Y ese es el sentido en que cambia la economía y que cambia las empresas y cambia el mundo. Cuando nosotros decimos o elegimos dónde poner nuestro dinero. Y esto lleva, por ejemplo, a que se generen corrientes de mejores condiciones de acceso al crédito, créditos más blandos, créditos preferenciales para aquellas empresas que tengan proyectos más sustentables que otras. Es decir, una empresa que va a tomar un crédito para financiar un proyecto que desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa puede ser bueno, pero que en definitiva puede ser, por ejemplo, dañino con el medio ambiente, ¿debería pagar un crédito más caro que aquella otra que tiene un emprendimiento más loable? Bueno, es una discusión interesantísima. Voy a usar a Joan en realidad, o como para sentirme más seguro en esto. Pero está bien, es un debate, está bueno. Cuando las cosas salen más baratas, de alguna manera, alguien está pagando su costo, ¿no? Entonces, es decir, qué cosas son más baratas y qué no. Cuando compramos en determinada cadena de ropas, por ahí que digamos, explota familias en otros países, ellos están pagando el costo de que esa ropa sea más prenda barata. Entonces, por eso esta transformación, es decir, nosotros también tenemos que entender que hay ciertas cosas que las tenemos que pagar más si se quiere, pero porque decidimos no pagar lo otro. Entonces, ahí está bueno entenderlo también en esa clave. Porque es una discusión ética grande, ¿no?, que se da. Y profunda, de alguna manera, porque uno tiene que... O sea, el mundo se cambia si todos tomamos acción, si todos nos volvemos responsables por las cosas que pasan y si nos las apropiamos, ¿no? Porque si no, de alguna manera nos afectamos hasta ahí, pero yo no voy a comprar o no voy a pagar un jugo orgánico porque me sale más caro. Entonces, bueno, también yo estoy, de alguna manera, no fomentando ese tipo de producción. Sin embargo, puedo optar por hacerlo. Y eso tiene sentido si puedo. Hay una lógica distinta. No todo está gobernado por la rentabilidad, no todo está gobernado por el pagar menos. Y hay cosas que tienen otro sentido. Y realmente, y de alguna manera, este tema creo que es clave. Porque de alguna manera esto nos hace eco a todos, o a la mayoría. Sí, hay gente que a esto no le hace eco, gente que no le interesa esto. Y en Latinoamérica, ¿cómo es ese eco? Cuando hay muchos millones de personas que realmente no llegan a fin de mes, les cuesta comprar la comida del día. Esa gente no se cuestiona si compra orgánico o no, realmente compra lo que puede y lo más barato y repetidor. Sin duda. Ahí no hay lugar por las condiciones de vida de esa gente. ¿Hay cabida para un banco ético cuando hay millones de personas en el continente que están pasando? Sí, en realidad está buena tu pregunta también. El banco ético no pretende solucionar los problemas, pretende cambiar la economía porque cambia las conciencias de las personas. O sea, lo que empieza a ocurrir acá es que la gente se identifica con los bancos éticos porque comparte su propósito, el propósito de vida de alguna manera, entiende el mundo de esa manera. Y esta gente que por ahí está en los quintiles más bajos de ingreso, claro, no lo vas a obligar a pagar más algo, pero por ahí van a poder elegir depositar su dinero en un banco ético y ahí sí lo van a cambiar. Y a lo mejor las empresas donde ellos trabajan, si están financiadas por los bancos éticos, quizás mejoren sus condiciones salariales, porque también pasa por ahí. Entonces, o sea, no hay un único canal, la banca ética no viene a dictar ética en las sociedades, sino simplemente a instalar un ámbito en donde las personas que comulgan en su propósito participan. Y elige hacerlo. O sea, el cambio en el mundo se elige hacer en el peor de los sistemas, que es el sistema financiero. De alguna manera, el sistema que está más podrido, por decirlo así. Entonces, el propósito es cambiemos el mundo y cambiemos los de la banca. Y es un poco la lógica, pero es una lógica fuerte. En América Latina hoy Chile funciona bien, está funcionando, no con un banco, pero ya van a pedir licencia el año que viene. Y tenemos, los brasileños se han sumado a esto, con lo cual la dimensión ya es otra, ¿no?
¿En Uruguay cuándo se sabrá si habrá...? En Uruguay ya estamos empezando en esta especie de estudio, de análisis de quiénes podrían ser nuestros futuros clientes en tanto activo, digamos, a los que le vamos a prestar dinero. Y estamos teniendo apoyo de otras instituciones importantes que quieren sumarse. O sea, claramente nos pasa mucho esto de traer el mensaje de alguna manera, traer la propuesta y la línea es directa. Todo el mundo suma y dice que sí, a cualquier escala. La escala chica, las asociaciones de clasificadores y organismos multilaterales que automáticamente nos reciben y quieren conversar porque tenemos esa sintonía en el propósito. O sea, yo creo que esto es claro. O sea, el cambio se está dando. Esto no es una cosa que, bueno, no son unos hippies de los 60. Esto es hoy y esto es una realidad latinoamericana. Yo creo que está bueno también pensar en la esperanza de que esto puede ser. ¿Este estudio cuándo termina entonces? ¿En tiempos? ¿Cómo son los cronogramas? Este estudio es un ámbito latinoamericano y se va a llevar este año, probablemente con algunos prototipos para empezar el año que viene, probablemente. Incluso con fondos de inversión, tiene ámbitos jurídicos, es como muy... Quiero decir, tampoco esto es un emprendimiento de que, bueno, vamos a cambiar el mundo y chau, ¿no? Sino que tiene un sustento teórico fuerte, tiene profesionales de primer nivel en toda América, gente que justamente proviene muchos de la banca tradicional, de alguna manera. En Brasil es el caso, 6 profesionales muy importantes de los bancos brasileños que a los 50 y pico entendieron que su propósito es otro. Muy bien. Diego, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando la entrevista por acá con Diego Pereira, director de Banca Ética Uruguay.